Muy bien, un saludo a todos, gracias por ver este video o esta presentación de PowerPoint. Vamos a hablar nuevamente sobre la técnica básica para la disolución del yo. Quizás es un tema que, como habrán visto, lo hemos abordado como unas 2 o 3 veces ya, pero nos vemos en la necesidad de volverlo a retomar para efectos de consolidar, comprender la aplicación, la práctica de esta técnica, que lo hemos extraído del libro de Psicología Revolucionaria, capítulo 32, que dice la oración en el trabajo, ¿verdad? Entonces, en base a esa literatura, hemos decidido usar esta técnica básica con el grupo porque lo que queremos es dejar bases sólidas para después movernos a los otros niveles de meditación, porque tenemos la técnica básica, la técnica intermedia y la técnica avanzada, que es el Blue Time. Pues por ahora vamos a enfocarnos en esta práctica y quizás nos vamos a tirar 6 meses, un año, haciendo esta práctica con el propósito de desarrollarla, perfeccionarla, aplicar la técnica y tener un dominio total de ella. Y nos va a servir de parámetros también para que veamos que esto es un método científico que si se aplica tal como nos lo da el maestro, veremos pues que como es un método científico, al aplicarlo todos de la forma que se debe, obviamente, vamos a tener los resultados deseados, porque es matemático, es científico, no es una cuestión subjetiva, es algo que es medible, ¿verdad? Es objetivo porque es medible y esto lo puede uno medir en base al trabajo que se realice. Por lo tanto, si lo llevamos a la práctica y lo hacemos de la manera que se debe de hacer, tendríamos que ver un cambio en nuestra vida, en nuestro desarrollo interior, en la muerte de esos defectos que tanto dolor y sufrimiento nos causan. Muy bien, vamos a continuar. Estos son términos que ya los habíamos visto antes. Los términos en sí, la definición que aquí tenemos es solamente una parte, ¿verdad? Pero siempre lo estamos recalcando porque es necesario que se asiente en nuestra psiquis. Tenemos el término conciencia, que quiere decir aprehensión del conocimiento interior independientemente de la mente. Hemos tenido la idea de que la herramienta del conocimiento es la mente, pero la mente, como nos dice el maestro, es limitada, ¿verdad? Sabemos que la mente a nivel sensual tiene su esfera de acción, lo cual es bueno, es necesaria, pero tiene sus límites. Después tenemos la mente intermedia, que tiene que ver con la fe, con la creencia, con el dogma. Tanto la intermedia como la sensual pueden aceptar o rechazar un concepto, una idea, eh, una percepción de las cosas basadas en datos aportados por los 5 sentidos, más eso no implica que se tenga conocimiento real de las cosas. Se necesita de el uso de la conciencia. Luego, meditar no es más que llevar la atención ver hacia adentro, tener la capacidad de introspectarnos y poder ver. Pero para podernos introspectar y poder ver necesitamos hacer uso de la atención, ¿verdad? La definición que vemos ahí sacada del diccionario, pues obviamente dice aplicación voluntaria de la actividad mental. En este caso, aplicación voluntaria de la conciencia, ¿verdad? Con la cual, haciendo uso de la conciencia, podemos poner nuestra atención en los sentidos, un determinado estímulo o objeto, sea este físico o mental. Bien, no me voy a detener mucho en esto. Entonces, ¿por qué la importancia de la oración? La oración en el trabajo psicológico, nos dice el maestro, es fundamental para la disolución del ego en este caso. Porque si no oramos, si no tomamos una actitud para empezar de humildad, realmente no vamos a poder hacer el trabajo de disolución del ego. Y hay algunos elementos a tomar en cuenta. Primeramente, la mente no puede desintegrar a un defecto. Lo que la mente en sí puede hacer es pasarlo a un nivel de subconsciente, esconderlo, ¿verdad? Tenerlo por ahí escondido, y nosotros a través de las disciplinas mentales, del control de la mente, a través de ciertas penitencias,
a través de ciertos ejercicios yoicos, no vamos a poder eliminar al yo, ¿verdad? La mente no puede, por más que hagamos, no puede. Entonces nos dice el maestro que no bastan las buenas intenciones y las repeticiones, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, ya no voy a tomar, ya no voy a desear la mujer del prójimo, ya no voy a sentir celos, yo me lo juro y me lo prometo, y a través de la voluntad, a través de algún tipo de disciplina o mentalizarse, realmente que no vamos a llegar a ningún lado. Si así fuera, pues este mundo estuviera diferente, porque tantos mentalistas que hay hoy en día, cursos para dominar esto, cursos para dominar lo otro, y a la larga lo que hacemos es robustecer y fortalecer más a la mente. Entonces nos dice el maestro que para poder morir nosotros, eliminar a los yoes, necesitamos de un poder superior. Ese poder superior está más allá de la mente, ¿verdad? Entonces, y ese poder superior es nuestra divina madre Kundalini, es decir, el aspecto femenino de Dios dentro de nosotros, ¿verdad? Que tiene el conocimiento, nuestra madre divina particular tiene el conocimiento necesario, está muy consciente de lo que hay que hacer para el proceso de la desintegración, y dado de que ella es una fuerza superior, la necesitamos porque nuestra naturaleza actual es muy débil. Somos personas que nos asustamos con cualquier cosa, nos impresionamos con cualquier cosita, ligerito estallamos en ira, tan rapidito nos vemos seducidos por los 5 sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos, por lo que olemos. Y entonces esa debilidad es causa misma del agregado psicológico, porque nosotros como conciencia no tenemos la fuerza suficiente para sobreponernos al estado egoico en que estamos. Por lo tanto, necesitamos el apoyo superior de nuestra Divina Madre Kundalini. Y se nos dice pues que si no hay oración en el trabajo, ¿verdad? No vamos a caminar, pero de forma especial hay que desarrollar el amor a nuestra Divina Madre. Dice el maestro Samael que el hijo que se olvida de su Madre Divina es un hijo ingrato y no va a poder caminar en el desarrollo del despertar de su conciencia, en la eliminación de sus defectos. Por eso es que la palabra Kundalini, porque en el gnosticismo aquí conocemos a nuestra Divina Madre con el nombre de Devi Kundalini. En otras culturas se le conoce como María, Isis, Soberta, Estela Maris, etc. Entonces la palabra Kundalini es una palabra compuesta que quiere decir Kunda, que se relaciona con el órgano kundartivador, que es la cola de Satán dentro de nosotros, o en términos más psicológicos, ¿verdad? Pudiéramos decir que son nuestros agregados psíquicos, el ego, y Lini, que quiere decir fin. Entonces cuando unimos la palabra Kundalini hace alusión a la eliminación del órgano kundartivador o la cola, que pues es simbolizada en la teología, ¿verdad? Todo aquel que tiene cola se considera un diablo, y un diablo no es más que una legión de defectos, es decir, son una representación de nuestros defectos psicológicos, ¿verdad? Esa es alegórico a eso. Muy bien. Interrelación y autodescubrimiento. Tenemos de tener en cuenta que la interrelación es lo que propicia el gimnasio psicológico. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando nosotros nos relacionamos con otras personas en el hogar, en la casa, en nuestro trabajo, en la calle, es donde se generan las condiciones propicias para que dentro de nosotros surjan, afloren los defectos psicológicos. Entonces el gimnasio psicológico es necesario porque es ahí donde nosotros nos vamos a autodescubrir, ¿verdad? Vamos a ver las manifestaciones egóicas. Entonces, como dice en el texto, en la interrelación existe autodescubrimiento y autorrevelación. ¿Qué queremos decir con esto? Que si yo me voy para un monasterio, a una cueva allá en el Tíbet o en cualquier lado, y me retiro, ¿verdad?, de la vida, del mundanal ruido de la vida, y voy a orar, y entonces estar en un lugar así realmente que no me va a permitir a mí autodescubrirme, porque no va a haber cosas que me tienten, que me provoquen, no van a haber situaciones que me provoquen la ira, que me provoquen la lujuria.
que me provoquen el orgullo, los celos, la envidia. Entonces dice pues el maestro, quien renuncia a la convivencia con sus semejantes, renuncia también al autodescubrimiento. Entonces es necesario pues que en el día, para poder llevar a cabo ese autodescubrimiento, nosotros debemos desarrollar y practicar de forma constante lo que pues en mucho se menciona aquí dentro de la gnosis, que es la autoobservación psicológica. Agregando a esa autoobservación psicológica, para que sea una autoobservación psicológica más objetiva y con mayores resultados y que verdaderamente produzca un despertar de la conciencia, debemos hacerlo también en el estado de recuerdo de sí. Ya hablamos una cátedra al respecto, pero por hoy quisiera que nos enfoquemos en la autoobservación psicológica, ¿verdad? Porque el recuerdo de sí requiere un esfuerzo muy tremendo, pero ahorita lo queremos empezar en lo más básico, ¿verdad? Con ya autoobservarse, no importa que sea mecánicamente, está bien. Quien lo puede hacer de forma combinar el recuerdo de sí y la autoobservación psicológica, excelente también. Entonces dice el maestro que se necesita la comprensión, el discernimiento. Si no hemos comprendido el defecto, ¿y qué es discernir? Discernimiento es saber la diferencia entre lo que es bueno y que es malo. Saber discernir es saber diferenciar entre una cosa y la otra, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber diferenciar. En un determinado momento se manifiesta un defecto psicológico. Una cosa que es bien común confundir, por ejemplo, la envidia y la codicia, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener la capacidad de saber qué es la codicia y qué es la envidia, y cuando el defecto se manifiesta, uno tener claridad de qué es lo que estamos observando, si es un defecto de codicia o un defecto de ira, o muchas veces pueden dar combinadas, ¿verdad? En fin, todas estas cosas requieren pues práctica, y eso es lo que estamos haciendo. Poco a poco vamos a ir desarrollando esas habilidades de discernimiento, de comprensión de lo que son los defectos. Entonces dice, sin embargo, dice el maestro, según lo que está escrito ahí, se necesita algo más si es que en realidad queremos desintegrar el mí mismo, ¿verdad? Ese algo más se refiere a la disolución del yo. No basta con comprenderlo, no basta con estudiarlo, hay que llegar a la desintegración de estos defectos, porque habemos personas que tenemos la habilidad de autoobservarnos, ver al yo, lo podemos ver que se manifiesta, somos muy diestros en ver en qué centro de la máquina humana se mueven, pero si no llegamos a la disolución, que es ya vamos a ver las fases del proceso de la disolución del yo, si no entramos en el proceso de muerte no vamos a hacer nada. Entonces decimos comprensión, discernimiento y llevarlo a la eliminación. Entonces nos dice el maestro Samael, el gimnasio, cualquier incidente de la vida, por insignificante que parezca, indubitablemente tiene por causa un autor íntimo en nosotros, un agregado psíquico, un yo. Detrás de cada pensamiento, nos dice el maestro en otras de sus obras, hay un pensante, un pensador. Y este pensador no es más que el agregado, un yo particular dentro de nosotros mismos que proyecta ese pensamiento. Por lo regular nosotros vemos los pensamientos, sentimos las emociones, porque las emociones se sienten, ¿verdad? No se miran, pero se sienten. Las partes instintivas y sexuales también, pero nosotros no logramos ver al que está pensando. Entonces, pero ya el hecho de ver el pensamiento, el hecho de ver la emoción, a través de la autoobservación psicológica, vamos a ir desarrollando la capacidad de ver, y a medida esa autoobservación se hace más especial, se pule más, se perfecciona más, uno puede llegar a ver hasta la forma de estos defectos. Pero por hoy pues nos basta con darnos cuenta que hay un pensamiento de ira, hay emociones de ira, hay acciones de ira, hay instintos relacionados con la ira, inclusive hay estados de lujuria que también pudieran estar relacionados con la ira. Pero bien, eso requiere ya hacer una serie de análisis transaccional, pero eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces, el autodescubrimiento no es posible, dice, cuando nos encontramos, perdón, el autodescubrimiento es posible cuando nos encontramos en el estado de alerta percepción, alerta novedad. De otro modo, ¿cómo vamos a autodescubrir a nuestros defectos si no estamos en el estado de percepción y alerta novedad? Alerta es porque estamos, como quien dice, viendo, observándonos. Percepción, es decir, qué estamos percibiendo dentro de nosotros. Alerta, novedad, o sea, cada vez que estamos en ese estado de alerta es porque estamos viendo qué nuevo descubrimos dentro de nosotros mismos. Entonces, en el párrafo arriba, en el recuadro gris, dice, el autodescubrimiento es la revelación de la autoobservación. Es decir, que si hay autoobservación, esa autoobservación nos va a revelar, ¿verdad?, a los defectos. Entonces, es cuando entonces nosotros nos descubrimos a sí mismos. Es cuando entonces podemos descubrir toda esa fealdad interior que llevamos dentro. Bien, autodescubrimiento, ¿qué y dónde? Entonces dice el maestro, yo descubierto infraganti debe ser observado cuidadosamente en nuestro cerebro, corazón y sexo. Bueno, esta es una gráfica, como ustedes pueden ver, tenemos el cerebro pensante, que es el cerebro intelectual, el cerebro emocional y el cerebro motor. El cerebro motor después se subdivide en otros centros, ¿verdad? El motor, el instintivo y el sexual. Pero básicamente lo que queremos mencionar acá es de que uno tiene que tener la capacidad de poder llevar la atención a nuestros pensamientos, observar nuestras emociones y ver cómo nos comportamos, ¿verdad? Entonces, no solamente basta con ver los pensamientos, pero como estamos en la fase inicial, con hacer el trabajo de observación de los pensamientos y de algunas emociones, pues mucho que mejor si podemos hacer las dos. Pero hagamos la lucha desde el nivel en que estamos, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir entrando en ello. Bien. Entonces, los pasos de la muerte psicológica, nos dice el maestro en su obra, dice, a los espías en la guerra primero se les observa, segundo se les enjuicia, tercero se les fusila, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que los tres pasos son observación, juicio y ejecución. Son los tres factores básicos de la disolución del yo. Ahí no pusimos del yo, pero cuando hablamos de disolución en gnosis nos referimos a la disolución de nuestros defectos. Entonces, a esto le llamamos el proceso de la meditación pasiva. También está el proceso de la meditación activa. Lo voy a explicar, lo de la meditación activa, al final de explicar lo que es la meditación pasiva. Le llamamos meditación pasiva porque es cuando estamos sentados en un cojín cómodos, en una silla o un banquito de meditación, ¿verdad? Es cuando se le llama así porque estamos serenos, tranquilos, ¿verdad? No estamos viendo al yo en el momento que se está manifestando. Entonces, a este proceso de meditación pasiva podríamos llamarle la reflexión íntima. Entonces, obviamente tenemos que tener una postura correcta, ¿verdad? Una actitud correcta. Y aquí no incluí una motivación, porque es importante saber qué nos motiva realmente a querer eliminar un defecto, ¿verdad? Una actitud correcta física, o sea, si nuestro cuerpo está alineado con la columna recta, porque no es lo mismo que yo esté así a que tenga el pecho bien erguido, o sea, la postura de mi cuerpo va a reflejar mi condición interior. Entonces, la postura sí es bien importante. Luego, generalmente estamos aplicando la técnica de respiración consciente con el propósito de ejercitar el dominio de la atención. Porque si tenemos una mente que va de aquí para allá, de allá para acá, ¿verdad? Como hacíamos el ejemplo la otra vez de que si un alumno es muy inteligente, por decir así, y aprende muy rápido, o es un alumno que durante la clase
está platicando con el compañero, tirando papelitos, levantándose, yendo, viniendo. Ese alumno pues tiene la capacidad de estar alerta, ¿no? En cierto modo, pero está alerta en esto, alerta en lo otro, total de que no va a aprender porque su atención no está dirigida a las palabras del maestro, lo que el maestro está explicando. Pero también se da otro problema con la atención, es aquellos alumnos que empieza a hablar el maestro, no pueden mantener la atención enfocada en su maestro porque de momento empiezan a dormirse y se duermen. Se fue la atención, se fue la conciencia. ¿Qué va a aprender ese alumno si se durmió? Entonces en la meditación puede pasar este aspecto. Uno, que estamos con la mente muy activa, y la otra, o sea, eso le llama, tiene un nombre que se me escapa, pero también está el otro donde no hay una atención activa, ¿verdad? Pero hay un déficit de la atención y es cuando nos hundimos y no dormimos. Entonces es importante a través de el ejercitar el dominio de la atención mediante la respiración consciente. Luego viene la observación serena, ¿verdad? Nos dice el maestro que al observar la mente, en uno de sus libros dice, al observar la inatención, llegamos a la real atención. Es decir, de que logramos verdaderamente mantener enfocada nuestra mente, porque ya a través del ejercicio de la respiración consciente hemos preparado las condiciones de serenidad, tranquilidad, y entonces ahora podemos dirigir nuestra mente, nuestra atención, perdón, nuestra conciencia, nuestra atención al trasfondo mental, y entonces en ese estado de serenidad podemos nosotros ver con los ojos internos de la autoobservación lo que sucede dentro de nosotros, lo que se mueve, toda esa actividad de la mente. Obviamente que está más apaciguada porque hemos hecho un ejercicio anteriormente de respiración consciente con el propósito de atenuarlo. Por lo tanto, hay una cierta calma y podemos de forma más sosegada poder estudiar aquello que se manifiesta. En este caso no le llamemos estudio, simplemente llamémosle observación, porque la observación nos va a permitir ver con claridad lo que está manifestándose dentro de nosotros. Una vez ya tenemos estabilidad con el ejercicio de la respiración consciente, y media vez tenemos claridad, o sea que ya podemos ver la mente, entonces pasamos al proceso de oración en el trabajo, que tiene que ir, pues aplicamos los 3 pasos, que son la observación, el juicio y la ejecución. Entonces, media vez hicimos los pasos 1, 2, 3, podríamos estar en mejores condiciones para realizar el trabajo de la eliminación del yo. De otro modo, vamos a estar haciendo una práctica de forma muy intelectual, en donde la mente, creyéndose ser la conciencia, o un defecto creyéndose ser la conciencia, o un yo gnóstico creyendo ser la conciencia, va a pretender hacer el ejercicio de hacer la práctica de la muerte del yo, cuando en realidad pues no debe ser así. Debe ser la conciencia misma que a través de la estabilidad y la lucidez, la claridad mental, podemos llevar a cabo el ejercicio de la muerte del yo, en esos 3 pasos que mencionamos: observación, juicio y ejecución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el proceso de la observación? Número 1, vamos a reconstruir la escena, vamos a ver cómo sucedieron las cosas, vamos a usar la imaginación. En este caso pues vamos a recordar cómo sucedieron las cosas, qué fue lo que motivó que surgiera de mí el defecto. Lo importante aquí, vamos a observar, a reconstruir la escena, no con el propósito de estudiar qué fue lo que el otro me hizo, tratar de dijéramos, de justificar nuestra acción, ¿verdad? Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Lo que vamos a ver es ver toda la escena con el propósito de ver las impresiones que los demás se manifestaron, ¿verdad? Una persona airada, alguien que nos acusa de algo que no hemos hecho, una señorita muy elegante y muy seductora, por dar un ejemplo, o de presto un reclamo injustificado,
De presto vemos a nuestro compañero que sacó un carro nuevo y eso nos generó una molestia interna. Entonces, si ustedes ven, lo que importa no es lo de afuera, sino las reacciones. El evento nada más sirve para activar aquellos estados psicológicos internos que son el resultado de nuestros defectos psicológicos. Por lo tanto, reconstruir la escena nos va a servir para poder descubrir y ver qué defecto afloró, ya sea a nivel de pensamiento, a nivel de emoción, a nivel de acción, ¿verdad? Entonces, en el paso 2 dice observar cuál defecto entró en acción. Es decir, vamos a identificar a través de la revisión, de reconstruir la escena, cuál es el defecto que afloró en ese momento. Generalmente se manifiestan 2 o 3 defectos, pero en este caso particular nos vamos a enfocar solo en uno, ¿verdad? Porque queremos simplificar las cosas y realizar el trabajo y ver al cambio de unos meses qué cambios han surtido dentro de nosotros. Entonces dice, después no solo basta con identificar al yo, sino que tenemos que ver que ese defecto psicológico en qué centro de la máquina humana se manifestó, a nivel de pensamiento, como lo dijimos antes, a nivel de emoción o de acción, de instinto o a nivel sexual, ¿verdad? A eso pues le llamamos el dónde, es decir, en qué parte, en cuál de los 5 centros se manifestó el defecto. Entonces, otro de los aspectos que hay que ver es observar qué nutre el defecto psicológico, que pueden ser los eventos, ¿verdad? Eso podría suceder, por ejemplo, de que se me sale la ira nada más cuando me mandan a lavar los trastes. Generalmente es cuando se me sale la ira. Obviamente que detrás de esa ira puede estar un yo de la pereza, pero vamos a ver aquel que más nos afecte. Puede hacer que los eventos o las situaciones externas sean en el trabajo, ¿verdad? O puede hacer de que ver una película, ustedes van a ver que en las películas siempre hay escenas de lujuria, de pasión y todo eso. Y puede ser que en ese momento, en el día yo no me identifique para nada con la lujuria, pero cuando me pongo a ver películas se dispara. Entonces hablamos aquí de las impresiones externas e internas. Cuando hablamos de impresiones externas, pudiera darse situaciones, por ejemplo, que alguien va en la calle y pita y eso nos molesta. Pueden ser internas de que nadie nos ha dicho nada, pero de presto, ¿verdad? Nos sale un pensamiento relacionado de apatía a determinada persona, o un recuerdo que nos llega de una novia que tuvimos y entonces la lujuria se activa en forma de emoción, ¿verdad? Hacer como una sensación amorosa, como un ideal, ¿verdad? Dice el maestro, la lujuria se puede presentar en la mente como un ideal, en la esfera de pensamiento, y a través de la acción, pues obviamente me acordé de la novia, de la que fue mi novia, por decir así, y ya no me bastó acordarme, sino que, bueno, voy a ir a ver si yo sé dónde trabaja, la voy a ir a visitar o comprarme un café porque ella trabaja en una cafetería. Y ya el hecho de que me moví, ya hubo una acción de por medio. Entonces, aunque la persona no estaba, pero el recuerdo vino de adentro, que fue una impresión interna, y hizo que los yoes en determinado momento pues se manifestasen. Bien, vamos a... Entonces, esto es a modo de pregunta. Realmente esto es cuando... para evaluar la comprensión de ustedes. ¿Qué hacer al observar al yo? ¿Rechazarlo, comprenderlo, aceptarlo? La mejor de las respuestas en este sería comprenderlo. ¿Qué implica comprenderlo? ¿Verdad? Hay varias opciones. Saber qué yo es sería una forma de información. Logramos identificarlo, entonces tenemos información. Este es fulano de tal, ¿verdad? La función que tiene. Ya nosotros sabemos, por ejemplo, si sabemos que, por darles un ejemplo, si yo les muestro
un plumón y solo se los enseño, ustedes me pueden decir, ah, eso es un plumón, eso es a nivel de información. Pero si yo sé que es un plumón, tengo que tener claro para qué sirve. Y eso sería la función. De igual forma, al conocer a un defecto psicológico, al descubrir un defecto, tenemos la información, lo identificamos. Y nosotros, por ejemplo, comprender a la lujuria, ¿qué sería? Bueno, uno de los aspectos de la lujuria sabemos que es desear, querer poseer sexualmente al sexo opuesto, o desgraciadamente en este día hasta la gente del mismo sexo. Sabemos que la función de la lujuria es todo aquello que tiene que ver con la pasión, con el deseo, ¿verdad? La ansia de poseer y cohabitar sexualmente con una mujer, aunque sean pensamientos muy nobles, pero la finalidad que lo va a conducir es a cohabitar y botar su energía. Y bien, entonces, ahora, el punto C, cómo opera, es cuando hacemos un análisis del yo, ¿verdad? Hablábamos anteriormente que tenemos que ver qué cosas hacen que se active el defecto, con qué eventos, qué situaciones hacen que el yo se dispare. Entonces uno debería tener la capacidad, por ejemplo, de ver en qué momentos el yo aflora. Puede ser que nos aflore con determinada persona, pero con determinada persona no. Puede hacer que nos aflore con esta persona, pero en determinadas circunstancias. Se me aflora más el defecto cuando esta persona está con mi jefe, ¿verdad? Me siento incómodo, me siento molesto, disgusto con ella, pero pueda que cuando no está con el jefe no sienta lo mismo. Entonces, todos esos análisis, todos esos detalles son los que hay que ir viendo, hay que ir madurando, tratando de ser muy juiciosos, muy a ver las cosas en detalle, ¿verdad? De cómo el yo se mueve, de qué el yo se manifiesta. Inclusive hay defectos que tienen horas muy particulares de manifestación. Hay defectos que requieren circunstancias muy específicas. Hay defectos que requieren de situaciones extremas para que salgan. Hay otros que no, que requieren simplemente con una media cosa, afloran, ¿verdad? Entonces, y luego hacemos lo que es la síntesis, que es donde nosotros nos ponemos a reflexionar. ¿Cuál es la razón de ser del yo psicológico? ¿Cuál es la razón? Entonces, si ustedes ven, la única razón que podemos ver que tiene el agregado psicológico es de que simplemente a través del ego venimos a aprender, ¿verdad? Aprender porque cuando estamos en las dimensiones superiores, cuando no nos hemos caído, realmente no conocemos el mal. Pero la síntesis del yo simplemente es perpetuarse, ¿verdad? El yo quiere, como el yo no es eterno, el yo busca perpetuarse a través del tiempo y el yo se robustece a través de la repetición. Mientras más repetimos un error, el yo se robustece cada vez más. Entonces la búsqueda de placer es lo que nos lleva a cometer errores. Entonces la razón de estudiar, pues, la razón de ser de los agregados psicológicos no es nada más que hacernos la vida difícil. Bien, continuando. Este es el siguiente paso, que es el juicio. En el juicio básicamente nos dice el maestro, el enjuiciamiento de cualquier yo debe ser definitivo. Es decir, no vamos a andar a medias tintas. Aquí hay que ser muy críticos, muy duros, severos contra nosotros mismos. Y necesitamos sentarlo en el banquillo de los acusados y juzgarle, dice, despiadadamente. Nada de que a medias tintas. Entonces cualquier evasiva, justificación, consideración debe ser eliminada. Si es que en verdad queremos queremos hacernos conscientes del yo que anhelamos extirpar de nuestra psiquis. Las justificaciones, lavarnos las manos, aquí no valen, ¿verdad? Porque los agregados nosotros los hemos creado, no los han creado nadie más. Entonces,
por lo general la gente dice que ellos son muy pacientes, ¿verdad? Mientras nadie los moleste, pero cuando los molestan, entonces dejan de serlo. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Somos o no somos? ¿Verdad? Entonces, eh, básicamente tenemos pues, ¿cómo lo vamos a juzgar? Bueno, vamos a acusarlo del daño que causa. ¿A qué? Número uno, a la conciencia. ¿De qué forma causa daños a la conciencia el ego o el yo? Bueno, sencillamente porque al identificarnos con las cosas, la conciencia se adormece. No tenemos realmente independencia, no somos seres independientes. Cuando generalmente nos atacan, nos agreden o cuando surge una impresión de lujuria, de lascivia, una impresión de envidia, de codicia, nosotros somos arrastrados por el efecto psicológico. Son ellos los que toman control de la máquina humana y por lo tanto nuestra conciencia no tiene participación alguna en la toma de decisión. No toma participación alguna en lo que vamos a decir, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder, no reaccionar, sino cómo vamos a responder ante una impresión determinada. La regla general es que el daño que nos causa es que no somos libres, somos esclavizados, ¿verdad? Y con cada manifestación egoica lo que hacemos es perder nuestra energía psíquica y él se la roba. Por lo tanto, la conciencia se va haciendo cada vez más chiquita y no somos dueños de nosotros mismos. Entonces, vemos pues que el daño que nos hace el ego es que no vivimos la vida en base a nuestra propia experiencia de la realidad, sino que en base al condicionamiento del ego. Posteriormente, el daño que nos causa a nosotros mismos. Cuando hablo de nosotros mismos, me refiero, incluye el cuerpo físico, ¿verdad? Porque nosotros tener un estallido de ira afectamos el hígado. Al desgastar torpemente nuestras energías sexuales, nuestros principios vitales se agotan de una manera exagerada y envejecemos más rápido. Además de eso, pues nos dice el maestro, si la gente se vuelve fornicaria, obviamente que vamos a contraer un cáncer, porque el karma de la fornicación es el cáncer. Lo mismo puede ser, por ejemplo, cuando nosotros somos personas muy iracundas, ¿verdad? Muy orgullosas. Si ustedes van a ver, lo que nos va a afectar son nuestras vías respiratorias, los pulmones, los bronquios. Y así por el estilo, cada defecto va a tener un impacto en alguna parte de nuestro cuerpo. Inclusive hay gente que se ha muerto, hay gente que le ha dado parálisis por un arranque de ira. Entonces vean ustedes que el daño que nos causa los agregados psicológicos son múltiples. Me acuerdo que mi hermano una vez, en un momento de mucha cólera, con X persona, no vamos a decir quién, fue tanta su furia que pegó en la mesa y se la dañó, ¿verdad? Entonces, si ustedes vean entonces que la misma ceguera, el mismo estado de inconsciencia nos hace actuar y nos dañamos. Y así pudiéramos nosotros hablar el daño que le causamos a los prójimos. Obviamente con un arranque de ira vamos, golpeamos a la otra persona o le hacemos daño verbalmente, porque no solamente hacemos daño con los golpes, sino que a través de la palabra, con una mirada, nosotros podemos herir a alguien, ¿verdad? Y causar mucho daño. Si somos adúlteros, pues el problemón que nos echamos encima, ¿verdad? Porque eso trae una serie de consecuencias nefastas. Aunque la pareja no se dé cuenta, subconscientemente ella o intuitivamente ella sabe que lo que ha pasado, si altera el campo energético, el karma nos cae, ¿verdad? Y eso vienen las separaciones, los problemas, los pleitos, afectamos a nuestros hijos y empieza una cadena de cosas ahí. Luego, pues podríamos hablar de la envidia, de la codicia, de la pereza, etcétera, pero cada quien tiene que hacer un estudio del daño que le causa cada uno de los defectos en particular en aquel que está trabajando. Entonces podríamos hablar del daño que le causamos a la naturaleza. Hay yoes como la avaricia, por ejemplo,
Vamos a ver a los empresarios, a los magnates, a toda esta gente que tiene mucho dinero, algunas fundaciones que explotan los recursos de la naturaleza de una forma desorbitante, desmedida. Si no veamos el problema del Amazonas, ¿verdad? Que está siendo deforestado por la ambición, ¿verdad? De los poderosos. Pero no vayamos muy lejos nosotros. Por ejemplo, el hecho de que de presto vamos y estamos en un parque, le quebramos una rama a un árbol, que ellos se estaría manifestando ahí, yo desde la destrucción. Si de presto vemos que un arbolito se está pandeando y nosotros no le ponemos una varita, inclusive si no somos cuidadosos con el ambiente, si no cuidamos, ¿verdad? El agua, si no cuidamos a las plantas que están a nuestro alrededor, o inclusive un estado de ira. En alguna oportunidad yo tuve una experiencia tanto fea que en vez de soltar mi ira contra una persona, lo que hice fue un jardín de rosas y empecé a darle con la cuma, ¿va? Con un machete, creo que son unas machetes. Entonces, ¿qué culpa tenían las plantas? ¿Qué culpa tenían las rosas? Claro, mi karma me eché por haber hecho eso. En fin, usemos el sentido común para encontrar pues qué daños podemos causarle a la naturaleza con nuestras acciones. Luego, en el segundo aspecto, señalar coherentemente las razones por las cuales este yo lo encontramos culpable del daño que nos ocasiona. Entonces, volvemos al punto, ¿verdad? Hablamos un ejemplo sobre la conciencia, una cosa coherente de que cada vez que un yo se manifiesta nos adormecemos más. Cada vez que perdemos la conciencia somos víctimas de las circunstancias, de nuestros defectos y por lo tanto no somos libres. Y entonces en el punto número 3 es bueno visualizar, comprender cuáles son los beneficios que nos traería la eliminación de estos defectos. Si yo ya, por ejemplo, si yo elimino el yo del adulterio, por ejemplo, me voy a ver a mí mismo ya ante una impresión, especialmente con el defecto que estaba estudiando. Digamos que en el trabajo hay X persona con la que me identifico. Cuando yo visualizo que ya no tengo el defecto, pues yo veo a la persona sin deseo alguno, sin malicia, con mucha pureza, con mucha castidad. Eh, yo ya no me siento que aquella persona con su cuerpo físico, con su forma de ser, ya no me siento yo atraído, me siento una persona independiente, porque ya no soy víctima de esas impresiones, ¿verdad? Y cosas por el estilo, pues si fuera una cuestión de ira, por ejemplo, de apatía hacia determinada persona, entonces en vez de vernos nosotros ser apáticos, nos vemos que nos acercamos a las personas, que entablamos una bonita amistad con ellas, que tratamos de ayudarle, y entonces empezamos a generar una visión diferente. Entonces cabe aclarar que el hecho de visualizar que los beneficios que nos trae la eliminación de este defecto no va a eliminar al defecto, más sin embargo es parte de la comprensión. Lo que va a erradicar y eliminar el defecto es la solicitud a nuestra Divina Madre Kundalini para que sea ella la que elimine tal defecto. Por lo tanto, requisito es que nosotros hagamos el trabajo de comprensión. Entonces, media vez entramos esto ya lo tenemos por aquí, vamos a pasar a la fase de ejecución. A mí en lo personal me gusta que como que cuando estoy haciendo el juicio, la ejecución, a mi madre yo le expongo: madre mía, este defecto me causa este y este problema, este y esta circunstancia, le causa daño a mi conciencia de esta y de esta manera, le causa daño a mi prójimo de esta y de esta manera, me causa daño a mí mismo de esta manera, le causa este daño a la naturaleza de esta manera. O sea, le exponemos a nuestra Divina Madre Kundalini el daño que nos ha causado. Y entonces nos dice el maestro, leyendo el párrafo que a continuación está ahí, dice: nuestra Madre Divina particular, individual, mediante sus poderes flamígeros, o sea, de fuego, puede reducir a polvadera cósmica a cualquiera de esos tantos yoes
que haya sido previamente observado y enjuiciado. Recordémonos que nuestra Madre Divina es una fuerza psíquica, es un aspecto inteligente dentro de nosotros y ella tiene el conocimiento de cómo realizar ese trabajo. Imagínense que generalmente cuando hay una buena comunicación entre madre e hijos, nuestra madre se vuelve nuestra confidente y nosotros en cierto modo podemos vertir hacia ella todas esas facetas oscuras que nosotros tenemos. En nuestra Madre Divina en particular, esa es su naturaleza, es compasiva, es muy comprensiva y ella llega a conocer nuestros lados más oscuros, ¿verdad? Entonces, pero como ella es todo amor, está en la disposición de, pues, de ayudarnos en la erradicación de estos defectos, media vez, dice el maestro, hayan sido previamente observados y enjuiciados. Entonces, en la ejecución, que no es otra cosa que la oración, en este caso, en esta técnica, decir ejecución es sinónimo de oración. Entonces dice el maestro que para orar no hay una forma específica de orar. Debemos ser sencillos al momento de hacer la petición. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que ningún yo se disuelve instantáneamente. Con el tiempo, cuando uno hace estos ejercicios, cuando hace esta práctica, y más o menos hoy que lo estamos haciendo de una forma más intensa, yo puedo dar testimonio de que sí, se siente, se percibe el antes y el después, ¿verdad? Obviamente que es un proceso gradual, pero a medida uno va trabajando en la disolución del yo y se va vinculando más con la Madre Divina y la autoobservación psicológica y la comprensión del defecto, se van haciendo cada vez más profundo, más intenso, el proceso se vuelve más rápido, ¿verdad? Todo depende de cómo lo hagamos, pero cabe aclarar, es un proceso que tarda muchas veces años en eliminar determinados defectos, por no decir años, ¿verdad? Como la lujuria, dice el maestro que es un yo que hay que trabajarlo toda la vida, porque es muy fuerte y es un yo que lo venimos arrastrando de múltiples edades, ¿verdad? Entonces, y la súplica sí debe ser sincera, ¿verdad? No vamos a estar pidiéndole a la Madre Divina que elimine al yo de la codicia, al yo de la pereza, y así como que a medias, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿verdad? O queremos morir o no queremos morir, pero no podemos estarnos engañando a nosotros mismos. Y mucho menos así vamos a poder pues engañar a nuestra madre, ¿verdad? Entonces, bueno, el primer párrafo ya lo vamos a omitir, vamos a leer el siguiente, dice, orar es platicar con Dios. Nosotros debemos apelar a Dios Madre en nuestra intimidad si es que en verdad queremos desintegrar yoes. Quien no ama a su madre, el hijo ingrato, fracasará en el trabajo sobre sí mismo. Entonces hay que acercarnos a nuestra Madre Divina a través de la oración, a través de la petición. Muy bien. Entonces nos dice el maestro que no hay una fórmula específica. Dice, en modo alguno sería necesario una fórmula específica para rezarle o orarle a nuestra Divina Madre Interior. Debemos ser muy naturales y simples al dirigirnos a ella. El niño que se dirige a su madre nunca tiene fórmulas especiales. Dice lo que le sale de su corazón y eso es todo. Hay múltiples oraciones aquí dentro de la gnosis que podemos utilizar, pero en esta fase queremos ser lo más espontáneo posible, lo más natural posible, ¿verdad? Porque de esa manera nos abrimos a nuestra madre tal cual somos, nos abrimos a nuestra madre desde nuestro nivel del ser y de la forma más natural posible. Posteriormente pues se pueden hacer otras cosas, pero ahorita seamos espontáneos. Bueno, esto ya lo hablamos, que ningún yo se disuelve instantáneamente. Nuestra Divina Madre debe trabajar y hasta sufrir muchísimo antes de lograr una aniquilación de cualquier yo. Creamos o no, pero ciertamente en base a la experiencia que el maestro nos dice que en algunas veces en los tribunales del karma nuestra Madre Divina tiene que salirse porque no aguanta
¿verdad? Cuando ella está abogando por su hijo, porque la divina ley se la van a aplicar o se le están aplicando o van a condenar a alguien, entonces nuestra Divina Madre va a los tribunales de la justicia a interceder por nosotros. Pero dice que a veces los señores de la ley son muy severos y que ella no resiste y tiene que salirse, ¿verdad? Inclusive ella es muy persuasiva, ¿verdad? Suplica mucho, tiene que sufrir maltratos con tal de que ese yo que el hijo está pidiendo ser eliminado, ¿verdad? Pueda ser permitido por ley, porque hay defectos psicológicos que no pueden ser eliminados de la noche a la mañana debido al karma de la persona. Por lo tanto, pues, nuestra Divina Madre, por tal motivo sufre, ¿verdad? Ella, por eso cuando hacemos la oración a la salve, decimos, ruega por nosotros, los que tenemos al yo pecador, ahora y en la hora de la muerte, de nuestros defectos psicológicos, amén, porque ella intercede, ruega por nosotros, ella va a los tribunales de la justicia, porque nuestra Madre Divina tampoco puede eliminar un defecto si la ley no lo permite, ¿verdad? Al menos pues situaciones muy especiales, pero de todos modos valga la aclaración que no se disuelven instantáneamente y que nuestra Madre sufre, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo el esfuerzo por regenerarnos, por eliminar al yo psicológico. Muy bien, vamos a finalizar con esto. Creo que esta es, no sé si estoy seguro si es la última, pero bien, vamos a leer. Dice, volveos introvertidos, dirigid nuestra plegaria hacia adentro, buscando dentro de nuestro interior a vuestra divina Señora, y con súplicas sinceras podéis hablarle. Rogadle, desintegre aquel yo que hayáis previamente observado y enjuiciado. Muy bien, esta es la idea pues de este video, que repasemos, reevaluemos lo que es la técnica básica para la disolución del yo. Antemano, muchas gracias. Esto lo seguiremos refinando, ¿verdad? A cabo de unos 3 meses quizás vamos a volver a hablar sobre este tema en base a la comprensión y el desarrollo que hayamos hecho en este periodo de práctica. Ante todo, muchas gracias. Paz inverencial.